Unidad de posgrado, Universidad Peruana de Arte. Maestría en Historia del Arte Peruano. La transculturización. Para entender la transculturización, definamos primero qué es cultura. La palabra cultura es de origen latín, cultus, que significa cultivo, y a su vez se deriva de la palabra colere, que es cultivar. Posee varios significados, pero todo depende del contexto en donde se emplea la palabra. Se define también como un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales aprendidos de generación en generación a través de la vida en sociedad. La cultura es un concepto que está en constante evolución porque con el tiempo se ve influenciada por nuevas formas de pensamiento inherentes en el desarrollo humano. Entonces, ¿cuál es la relación entre cultura y transculturización? Está la sociedad, están las ideas de esta sociedad, los modos de vida de esta sociedad, los estilos que van cambiando de acuerdo a distintos periodos y circunstancias, a momentos, los símbolos, íconos, significados y fundamentalmente el arte. La transculturización es el resultado de la interacción entre dos culturas. Es producto de lo que se denomina la transmisión cultural. Transculturización en el arte peruano. Enfatizamos en el periodo inicial del virreinato. En arquitectura tenemos como ejemplo el convento de Santo Domingo. El convento de Santo Domingo se construyó sobre las bases del Coricancha. El Coricancha fue el templo principal del sol. Cori en runa simi, quechua, significa oro, y cancha, lugar o recinto. Su construcción se inicia en el siglo XVI en estilo barroco. Entre los espacios que contiene, cuenta con la sala de recibo, con techo abovedado, cubierta con pintura mural, símbolo de la crucifixión, y también incluye motivos ornamentales de frutos nativos. Así también en el claustro principal tiene arquerías a todo alrededor y una pileta tallada en un solo bloque de piedra en el centro. Se han encontrado recintos incas en el lado norte, parte del templo inca original, dedicados a deidades. Un recinto mayor en la parte sur, en donde destaca el gran vano llamado Trono del Inca. Hasta la década del 40, este espacio fue utilizado como sala capitular del convento. También ha permanecido el muro circular, que fue el lugar sagrado para los incas. En este edificio se aprecia la superposición de la cultura europea sobre la cultura inca. A pesar del interés de la primera por desaparecer a la cultura oriunda, sin embargo, la alta tecnología, así como los elementos compositivos y simbólicos, han trascendido en el tiempo, fusionándose en una sola arquitectura. En pintura, nuestro ejemplo es la obra Nuestra Señora de Belén. Nuestra Señora de Belén es una pintura anónima del siglo XVII perteneciente a la escuela cusqueña. En esta obra pictórica destaca principalmente la representación simbólico-ideológica en la composición triangular en forma de montaña de la imagen de la Virgen que evocaría a la Pachamama o Madre Tierra de los antiguos peruanos. Se observa también la utilización de varios colores y la representación de la figura alargada, característica del barroco, estilo
de origen europeo que impusieron los españoles en el Perú. Al igual que la mayoría de las pinturas realizadas en esta época en América, se puede ver claramente un sincretismo que es la mezcla de dos culturas. Lo español, en la temática de representar imágenes con un valor religioso cristiano, realizado por artistas indígenas, quienes a su vez insertaron elementos simbólicos propios de su cultura ancestral. Cuando se produce la transculturización, se recibe, se transforma y se adoptan formas de otro grupo cultural, pero también se aportan elementos propios. Algunos consideran que si este proceso es una imposición, entonces debería considerarse como aculturación, porque se produce en una situación de conflicto. Pero, si se produce un enriquecimiento cultural debido al cambio en ambos grupos, el resultado es la transculturización. En ese sentido, podemos establecer que en el primer ejemplo, en el convento de Santo Domingo, nos encontraríamos más cerca del concepto de aculturación. Los españoles quisieron imponerse y desaparecer las bases de nuestra cultura ancestral. El problema de la aculturación es cuando se convierte en una amenaza, debido a la pérdida total de la cultura de una sociedad, porque ésta asimila en su totalidad la del otro, produciéndose incluso la desaparición de su identidad. En el caso del convento de Santo Domingo, esto finalmente no se produjo, porque prevalecieron las bases de la arquitectura incaica. En el ejemplo de la obra pictórica, se produce un resultado que se aproxima más al proceso de transculturización. Por un lado, los españoles impusieron al artista andino la temática de representación iconográfica basada en la religión cristiana. Sin embargo, los artistas insertaron elementos propios de su cultura, generándose una fusión de componentes. Ambos se transformaron, ambos se adoptaron y se mejoraron. Por ende, aportaron tanto a la cultura española como a la cultura andina. Este trabajo fue realizado para la maestría en Historia del Arte Peruano de la Universidad Peruana de Arte Orval.